Bueno, buenas noches aquí en España. Antes que nada quería agradecer al grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal y en especial al doctor Guillermo Beitía. Y bueno, encantada de participar en este congreso, en este 10º Congreso Venezolano, y para tratar un tema que bueno, nosotros llevamos ya trabajando un tiempo en varias herramientas de telemedicina, y yo creo que la situación que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia pues va a hacer que de aquí en adelante podamos implementar más en la práctica clínica herramientas que nos puedan ser útiles en la práctica clínica de telemedicina. La telemedicina en la enfermedad inflamatoria intestinal disponemos ya de estudios que se han ido haciendo sobre todo en la última década y bueno, pues la telemedicina abarca un gran campo de, bueno, de tecnologías de la información y comunicación que con el apoyo de la prestación de servicios sanitarios a distancia pues puedes seguir al paciente sin la necesidad del contacto directo con él mismo. Existen distintas aplicaciones de la telemedicina y yo voy a abordar fundamentalmente 3 de ellas, que son las que más se han visto desarrolladas hasta la fecha en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal, que son la teleconsulta, la teleformación o teleeducación y la telemonitorización. Empezaremos, bueno, nosotros hicimos ya pues hace un tiempo una revisión que posteriormente actualizamos para ver cuántos estudios, qué es lo que se estaba trabajando hasta la fecha en diferentes herramientas de la telemedicina en la enfermedad inflamatoria intestinal, y vemos que en la revisión que hicimos la mayoría de los estudios que se habían publicado hasta la fecha eran estudios en pacientes que estaban en remisión, la mayoría de ellos con colitis ulcerosa, y utilizaban las aplicaciones de la teleformación, teleeducación o telemonitorización. La mayoría de estos estudios, el objetivo primario de ellos fueron valorar si había una mayor adhesión al tratamiento, si había un mayor conocimiento de la enfermedad utilizando estas aplicaciones y si en definitiva el paciente estaba satisfecho y conseguía pues, bueno, ser un paciente experto, empoderado en su patología. Empezaremos hablando por la aplicación de la teleeducación, en la que bueno, es una aplicación que tiene que formar parte de todas las herramientas que utilicemos, puesto que se trata de un perfil de un paciente joven, un paciente en la mayoría de los casos, bueno, pues hoy en día tecnológicamente activo y en el que, bueno, pues está muchas veces buscando información en Internet, y debemos ser los profesionales sanitarios los que orientemos a los pacientes a que busquen información para tener más conocimiento acerca de su patología en webs y en portales institucionales que estén pues avaladas de calidad y con información realmente fiable. Disponemos de muchas webs, que la mayoría de, pues bueno, en cada uno de los países ya disponen de webs propias, como nosotros en Educa Inflamatoria, y estas portales son los que tenemos que nosotros dirigir a los pacientes para que busquen información. Si pasamos a la aplicación de la teleconsulta, que sobre todo a raíz de la pandemia es lo que más se está desarrollando y poniendo en marcha en la mayoría de las unidades con enfermedad inflamatoria intestinal, pues vemos, bueno, esta es nuestra consulta como cualquier otra de otra unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, en el que por un lado tenemos la consulta presencial, en la que, bueno, pues la utilizamos fundamentalmente ahora para hacer las primeras visitas, la primera visita educacional con el personal de enfermería, y por otro lado, que es la que vamos a hablar, la consulta telemática o la teleconsulta propiamente dicha. Hay 3 modalidades de consulta telemática, como es la consulta vía telefónica, la consulta vía mail y la videollamada, que es la que más se está empezando a implementar a raíz de la pandemia. Nosotros el año pasado recogimos un poco los motivos de cuáles eran las consultas que se hacían a través del teléfono y de la consulta vía mail, y el 60% de los casos los motivos de las consultas son relacionadas con su propia patología, relacionadas con los brotes, con el manejo de los síntomas, del tratamiento que se les ha pautado, de efectos secundarios. Aproximadamente un poquito menos de un tercio de los pacientes, los motivos de las consultas telemáticas son relacionadas con pues bueno, hábitos alimentarios, dietas, vacunología, aspectos más psicológicos o de planificación familiar. Y un 10% de los motivos de las consultas pues venían siendo sobre todo administrativos, pues para
para la renovación de recetas, para solicitar un cambio de cita, para hacer una interconsulta a otras especialidades. Y lo que hemos visto este año, y comparando lo que llevamos de año frente a las consultas telefónicas recibidas en el año 2019, pues vemos ya que sin haber acabado este año, ya vemos que el porcentaje de pacientes que están utilizando la atención telefónica comparada con la del año pasado, pues está siendo significativamente mayor. Y lo mismo nos está ocurriendo con las consultas que estamos recibiendo a través del correo electrónico. Nosotros veníamos recibiendo aproximadamente una media de 80-90 mails al mes y bueno, pues un poquito menos se envían porque la mayoría de las respuestas de las consultas que realizan sí que se pueden hacer por mail, pero hay un pequeño porcentaje que hay que llamar al paciente pues porque no necesitamos más información o porque no se puede responder el motivo de la consulta en simplemente un mail. Pero vemos que desde que hemos empezado el año y fundamentalmente a partir de marzo, que es cuando empezamos aquí en España con la pandemia, pues el porcentaje de mails que recibimos en la unidad mensualmente prácticamente casi se ha más que duplicado con respecto al del año pasado. Se redujo más o menos en verano cuando el porcentaje de infecciones empezaron a reducirse y vemos que ahora en esta segunda ola estamos recibiendo muchos más correos en lugar de consultas presenciales. Y nosotros este año estamos, a raíz también de esta situación en la que nos hemos visto obligados, y bueno, yo creo que es al igual que ustedes, a utilizar más los medios no presenciales para evitar que el paciente se tenga que desplazar hasta el hospital, pues bueno, llevamos unas semanas que estamos utilizando ya la videollamada. La videollamada es una modalidad que es la que más se acerca a lo que era una consulta tradicional presencial, en la que nos permite pues, recuperar esos componentes no verbales que la consulta vía mail o la telefónica pues, no lo tienen. Es verdad que la videollamada hay que tener en cuenta que sí que tenemos que cumplir exactamente con la conexión, la hora de la cita que el paciente tiene, porque si no supone más trabajo, porque si no nos conectamos a la hora que tiene la cita, hay que llamarles por teléfono, avisarles que se le va a hacer una videollamada y al final supone pues una prolongación de esa consulta. Y bueno, yo creo que también esta videollamada, igual que a nosotros nos está costando también un poquito, pues necesita también una preparación tanto a los profesionales como a los pacientes pues para utilizar este tipo de herramientas y que lo más importante también es que si la videollamada la tenemos disponible tiene que estar integrada en el sistema de información electrónica que se utilice en el hospital para no tener que duplicar información. Y ya pasando a la aplicación de la telemonitorización, que es lo que nosotros llevamos trabajando ya unos años, en la que bueno, pues ya se disponen ya de plataformas, sobre todo son plataformas web en otros países, como la plataforma de Constant Care, que se utilizó fundamentalmente al inicio para pacientes con colitis ulcerosa en remisión, o la de MyIBD Coach, que también utiliza tanto Crohn como colitis, pero son pacientes que están estables, o la de TeleIBD americana. Y todas estas plataformas que todas ellas han publicado ensayos clínicos para valorar también la seguridad y la eficacia de estas plataformas, sí que se han visto que son eficaces, pero lo que sí que llamaba la atención en la mayoría de los resultados de estos ensayos, que había un porcentaje alto de pacientes que perdían el seguimiento. Y esto es lo que nos ha hecho pensar que probablemente el paciente que está muy estable es el paciente que es más fácilmente que pierda el seguimiento, porque una plataforma si le está recordando constantemente que tiene que entrar pues bueno, a rellenar el índice de actividad y el paciente se encuentra bien durante mucho tiempo, pues es el paciente que va a perder esa adhesión al seguimiento a través de una aplicación. Tenemos otras herramientas como es la monitorización remota de la calprotectina, que esto también nos va a permitir tener un dato objetivo para que el paciente se pueda controlar a través de, pues eso, desde su modo domicilio con plataformas remotas, pero también teniendo datos objetivos como puede ser la calprotectina fecal. Nosotros cuando nos planteamos trabajar y desarrollar una plataforma para el control remoto de los pacientes, pues bueno, pensamos que lo que no había era mucha evidencia
del papel de la telemedicina para monitorizar a pacientes con una actividad en ese momento pues moderada a grave, pacientes pues para continuar, para conocer la farmacovigilancia de esos fármacos que acaban de empezar, de inmunosupresores o biológicos, y tampoco había mucha evidencia en ese momento de cuánto de los recursos sanitarios que supone utilizar la telemedicina en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tampoco se sabe si estas tecnologías pues, podrían modificar la evolución de la enfermedad. Entonces, en definitiva, nosotros nos planteamos que podría ser útil las plataformas para el control remoto de pacientes que estuvieran activos, pacientes que vayan a empezar tratamientos con inmunosupresores o biológicos que van a requerir venir mucho al hospital al principio, pacientes recientemente intervenidos o pacientes que tienen el acceso o sus domicilios están muy alejados del hospital de referencia o de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros empezamos trabajando en una unidad de telemedicina que tenemos en nuestro hospital La Fe de Valencia, porque ya disponía de un programa de gestión de pacientes crónicos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con pacientes con diabetes, con insuficiencia cardíaca, y es una unidad en la que está relacionada el hospital tanto de agudos como crónicos, que está totalmente conectado con el médico de atención primaria y la unidad de hospitalización a domicilio. Cuando este programa se instauró, se realizó un ensayo clínico en el que se valoró si era totalmente eficaz para detectar esas descompensaciones de estos pacientes que bueno, pues tienen un alto riesgo de tener un reingreso por estas patologías, y se vio pues, que, bueno, pues que tenían estos pacientes que se controlaban de manera remota, se mantenían más estables, con mejor calidad de vida, evitaban con esta plataforma reingresos y además tenían más accesibilidad directa al hospital o al médico de atención primaria o a la hospitalización domiciliaria a través de esta plataforma. A raíz de esto, nosotros empezamos a desarrollar una plataforma para el control remoto de los pacientes con cronicolitis, que es la plataforma TECU, de las siglas de telemonitorización de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y inicialmente lo que hicimos, una vez desarrollamos la plataforma, pues fue hacer un ensayo clínico piloto en el que comparábamos la rama del control remoto con la rama de atención presencial puramente o complementada con atención telefónica asistida por el personal de enfermería. Los pacientes que incluimos eran pacientes que considerábamos complejos por el hecho de que estaban en ese momento activos y iban a empezar un tratamiento con biológicos, con inmunosupresores, con tratamiento combinado y que además pues, podrían llevar también esteroides. Y vimos que a las 24 semanas de seguimiento había un mayor porcentaje de pacientes en remisión en la rama del control remoto de TECU. No fueron diferencias estadísticamente significativas porque probablemente el seguimiento fue corto y la N de pacientes fue de 63, que era pequeña. Analizamos también los costes, tanto directos en términos de visitas a urgencias, hospitalizaciones, consultas telefónicas urgentes, teniendo en cuenta lo que es el mantenimiento de la plataforma, los costes indirectos como son los que suponen del absentismo laboral o escolar, o lo que supone el tiempo que utiliza el paciente en estar conectada a la plataforma, y se concluyó que además de ser la plataforma ser efectiva para el control de la actividad, también se asociaba a un ahorro de costes de hasta unos $1.100 y $2.500 en comparación con las dos ramas presenciales y telefónicas. Por tanto, dado que la enfermedad inflamatoria intestinal cada vez hay una mayor prevalencia de pacientes con un alto coste, lo que supone tanto los costes directos como indirectos de hospitalizaciones, de fármacos, de absentismo laboral, pensamos que plataformas para el control remoto de pacientes como TECU podrían ser una opción real para la reorganización de las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal a nivel nacional. Cuando finalizamos el estudio piloto, lo que sí que quisimos es conocer el punto de vista del paciente, porque es cierto que
no tiene nada que ver lo que busca el personal sanitario de datos objetivos para saber si están bien totalmente controlados con la actividad, a lo que busca el paciente, que finalmente lo que busca el paciente pues bueno, es tener calidad de vida, no tener síntomas. Y realizamos varios grupos focales, el primero con pacientes que ya habían utilizado la plataforma TECU y posteriormente 2 grupos focales más con los grupos de pacientes de la Asociación de Cronicolitis de España, la asociación de ACU, y ellos nos fueron transmitiendo pues bueno, la amigabilidad, lo que ellos pensaban con la aplicación que nosotros habíamos desarrollado, qué es lo que esperaban de ella y qué es lo que cambiarían. Pues bueno, ellos lo que buscaban es que hubiera una comunicación bidireccional, que supieran que detrás está su médico, su enfermero, que fuera segura con sus datos, que le permitiera también esta aplicación ver la evolución de su enfermedad, es decir, que tuvieran información sobre su historia clínica. Con todo ello, nosotros después de hacer los grupos focales fuimos modificando no solo en el diseño, porque obviamente la tecnología avanza, sino también pues eso, integrando todas esas necesidades que los pacientes nos iban transmitiendo en cada uno de estos grupos focales, hasta que finalmente desarrollamos la última aplicación en la que incluimos todos esos ajustes y esa adaptación de las necesidades de los pacientes. Además, la aplicación pues bueno, se centra fundamentalmente en 3 grupos de preguntas relacionadas con la actividad, con los efectos secundarios de los fármacos que están llevando y con la calidad de vida. Y bueno, se preguntan de una manera que es muy fácil para el paciente el seguimiento. Pues bueno, estamos muy habituados al perfil del WhatsApp y bueno, son preguntas que el paciente va respondiendo a cada uno de los cuestionarios de una manera seguida y muy fácil. Además, la aplicación también incluye pues mucha información para tener mayor conocimiento de su enfermedad y nosotros pues bueno, hemos incluido prescripciones de webs que bueno, pues en nuestro caso es la web de GTQ de Educa Inflamatoria, la web de nuestro hospital de enfermedad inflamatoria intestinal o la web de los pacientes de la Asociación de Cronicolitis en España. También hemos incluido artículos que están escritos por propios pacientes y validados también por personal sanitario e incluye también una aplicación que desarrollamos en colaboración también con los pacientes que se llama ConoceI. Es una aplicación de Game Learning que lo que permite al paciente es con autorretos desde que el paciente es recientemente diagnosticado y se le van haciendo una serie de preguntas cada vez de más nivel hasta que pues, no, el paciente va teniendo más conocimiento hasta convertirse en un paciente más experto. Y de esta manera pues, conseguimos también que tenga un mayor conocimiento. Esta es la versión de lo que nosotros vemos cuando tenemos a los pacientes en la plataforma. Aquí tenemos el registro de todos los pacientes, vemos que bueno, si es un paciente de entrada, todos los pacientes que incluimos son pacientes que están activos porque van a empezar un tratamiento, porque tienen actividad moderada grave y luego conforme va avanzando pues vamos viendo si tienen alertas en función de la gravedad, pues el color va cambiando de roja, naranja, amarilla hasta que entran en remisión verde. Podemos entrar en uno de los pacientes y ver pues, bueno, la evolución de la actividad o de la calprotectina, el tratamiento que lleva. En este caso es una colitis izquierda, pues la localización y ya podríamos entrar y ver pues, bueno, cuándo tiene las siguientes analíticas, los resultados y si nos ha mandado mensajes también a la plataforma. Ahora mismo el proyecto está en marcha un ensayo clínico que es un proyecto de GTQ multicéntrico en el que están participando 30 hospitales de España y en el que, bueno, con esto lo que pretendemos es validarla para cualquier perfil de hospital que tenga mayor o menor recursos, tanto de herramientas como de personal, para ver si podría ser válida para utilizar en cualquier hospital esta plataforma. Es un ensayo clínico que se está comparando el control remoto con la plataforma frente a la rama de presencial y telefónica, que es la práctica clínica que veníamos haciendo hasta la fecha. Pero bueno, todo esto, lo que llevamos trabajando desde hace muchos años, nos seguimos encontrando con las mismas barreras. Barreras que, pues bueno, son barreras que todavía nos queda mucho por superarlas. Es cierto que la oportunidad que nos ha llegado a raíz de la pandemia de la COVID-19, pues posiblemente
estas barreras se vayan a ir superando de una manera más rápida. Barreras como pueden ser las del marco legal para que tengamos la seguridad y la fiabilidad de que todos los datos de los pacientes están totalmente confidenciales y no haya ningún problema con la seguridad de esos datos. Problemas que tenemos a día de hoy tecnológicos, porque los sistemas de información hospitalaria que tenemos son sistemas muy robustos, pero las tecnologías son todavía muy básicas, y todas estas tecnologías que hemos ido desarrollando, todas las herramientas digitales, es cierto que son tecnologías mucho más modernas, que son muy difíciles de integrar en los sistemas de información hospitalaria que disponemos hasta la fecha. Y esto es uno de los retos fundamentales para que todo lo que suponga telemedicina no sea un trabajo extra que tengamos que manualmente integrarlo en la historia clínica electrónica, sino que lo podamos hacer directamente en la misma historia clínica de cada uno de los hospitales. Y bueno, yo creo que con todo ello, la pandemia por COVID tenemos que verlo como una oportunidad para darnos esa oportunidad para ir mucho más velozmente superando todas estas oportunidades, de todas estas barreras, puesto que ya hay sociedades científicas que están apoyando la consulta no presencial como parte del seguimiento del paciente, como en práctica clínica veníamos haciendo hasta ahora. Y bueno, yo como mensajes para llevarnos pienso que bueno, todo esto que nos ha llegado ahora son oportunidades, y que ya que los costes de la asistencia a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal están aumentando de una manera exponencial, sobre todo también por los fármacos que nos van llegando, porque es una patología cada vez más compleja y más heterogénea, la telemedicina en sus diferentes modalidades puede ser una herramienta eficaz para la atención integral de alta calidad del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Es el momento de implementar un modelo de relación y servicio a distancia, como hemos comentado, que sea complementario, porque no va a sustituir nunca a una consulta auténticamente presencial, pero que esté centrado en las necesidades tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios. Es importante que nos formen y formemos también y eduquemos tanto al personal sanitario como a los pacientes a utilizar estas herramientas. Y bueno, pues la consulta no presencial en sus diferentes modalidades, como telefónica, la videollamada o la vía mail que hemos comentado, son modalidades que de aquí en adelante se van a poner en primera línea a la consulta tradicional que veníamos haciendo hasta ahora presencial, siempre que se garantice pues, la seguridad, viabilidad y flexibilidad para abordar esas diferentes necesidades que tanto los pacientes como los profesionales sanitarios tienen hasta ahora. La eficacia de los proyectos de telemonitorización que se han ido mostrando y publicando hasta ahora parece muy prometedora, porque nos va a permitir adaptarnos a cada intervención terapéutica de los pacientes, evitar ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, reducir incluso las visitas no solo presenciales, sino también telefónicas, y de esta manera también involucraremos a los pacientes y a sus familiares o cuidadores. Y bueno, muchísimas gracias por todo. De nuevo agradecerles la invitación. Aquí dejo mi mail y la web de nuestra unidad, y cualquier cosa que podamos ayudarles desde aquí, nosotros encantados de poderles ayudar. Muchas gracias.